C. Madera de Guerrero, después de haber hecho una gestión impresionante, crítica, agresiva, intensa, en la línea de lo que ha sido tradición en su partido. Primer asambleísta, ¿por qué distrito va? Distrito 3, Carlos. Buenos días. ¿Qué es cuál? Buenos días y bienvenido. Gracias. ¿Cuál es el 3? El 3 es la parte norte de la parroquia Tarqui, San Borondón, y Durán y Playas. ¿Quién va segunda en su lista? Soledad Diap. Ok. Mire, usted me sorprendió, o ha sorprendido, con varios tweets ayer tras la entrevista con Anderson Boscano, simultáneamente con esa. Dice el más revelador, el ex asambleísta Mendoza, confesó haber repartido dinero a ciertos legisladores para aprobar las leyes económicas. Cierto. Creo que eran $40,000 a cada uno, 10 cheques. 10 cheques de 40,000, okay. 2 cobrados, 8 por cobrar. Ya, ¿Cómo? 8 por cobrar, porque no los han cobrado, pero están girados. ¿A nombre de quién? De un señor vecino del señor Mendoza y del asistente personal de Mendoza. No estaba a nombre de los asambleístas. No, señor. O sea, ellos cobraban y luego les pasaban la plata. Así es. Ya. Y se pregunta usted, ¿de dónde salió esa plata? ¿Quién les ofreció los hospitales? ¿A quién le convenía que se aprueben las leyes? El país entero reclama una respuesta. ¿Y para qué usted está? Sino para investigar esto aprovechando su inmunidad. A ver, Carlos, yo soy asambleísta de la República del Ecuador. Yo no soy policía, yo soy un fiscalizador. Las tareas de investigación los debe de cumplir la Fiscalía General del Estado y las denuncias están ahí planteadas, están puestas y sobre todo las pruebas están en poder de la señora fiscal. Los 6 cheques, porque de los 8 cheques no cobrados, 6 cheques están en poder de la Fiscalía, lo cual es una prueba más que suficiente del señor Mendoza de que estaban repartiendo dinero a cambio de instituciones, no solamente hospitales, ¿eh? Cuidado, también hay gobernaciones y hay otras instituciones del poder que están Secop. Cercop, algunas instituciones. Estaban repartiendo dinero, ya sabemos quiénes. Usted se pregunta de dónde salió esa plata, también sabemos quiénes. Eran de los sobornos producto de los anticipos. Sí, pero ¿quién la da, Carlos? Para que haya un delincuente tiene que haber algo que lo incentive a delinquir. ¿El contratista? No, ¿por qué? ¿Por qué entonces votaban por las leyes? ¿Por qué está la denuncia del señor Mendoza? Esta lista de 10 asambleístas que fueron comprados con estos cheques para que voten por estas leyes perversas y malditas, que fueron llevadas a la Asamblea Nacional y que fueron promulgadas, propuestas, incentivadas, motivadas por la mayoría de asambleístas que votaron a favor. Ya, y se pregunta usted, ¿quién les ofreció los hospitales? Mangas, pues. ¿Y quién sabía? El presidente de la República, porque Mangas no viajó. Eso es lo que tiene que decir el señor Mendoza, eso es lo que tiene que aclarar. ¿Quién es? Ahí está lo que el pueblo ecuatoriano quiere saber. Eso es lo que necesitamos saber todos los ecuatorianos. ¿Quién fue el que ofreció? ¿Para quiénes eran estos favores de las leyes? Suponemos que debe haber sido para el Ejecutivo. ¿Quiénes pueden haber intervenido? Ministro del Interior, pudiera ser. Ministro de Finanzas también. Yo no lo sé. Pero el señor Mendoza sí lo sabe. Y lo tiene que decir. Esa es parte de los condicionamientos. Si él está como testigo protegido y quiere una reducción de penas y está hablando, está haciendo todas las cosas, dentro de lo malo, lo menos malo. María Paula Romo estuvo aquí y yo le pregunté lo mismo. Y me decía, yo no los entregué. Le digo, pero usted lo admitió. Una vez conocido el arreglo con que usted llegó aquí y se encontró con eso, debió haberlos votado a todos. Esos funcionarios nombrados a cambio de esas coimas. Y lo que me dijo es, mire, esta es una cuestión técnica, yo no puedo dejar los hospitales sin directores. Sí, yo no entiendo por qué los asambleístas como usted se siguen preguntando cosas que ya se saben. La señora ministra sigue diciendo que ella no puede una cosa, no puede otra cosa. Cuando fueron los problemas de la guerra entre ecuatorianos, entre los indígenas, también decía que ella no podía manejar ya la parte operativa de la policía, que solamente daba órdenes. Cuando hubo el problema de la señora esta en Ibarra fue lo mismo. Ahora con esto dice lo mismo. Sin embargo, el ministro del Interior de cada país es la persona encargada de manejar la política del gobierno, del Ejecutivo. Y es el nexo, y ella lo admite, es el nexo con el Ejecutivo. Hay audios de la anterior presidenta de la Asamblea Nacional con ella, cuando en términos no muy agradables nos decía hijo de tal a los socialcristianos, porque no estábamos a favor de lo que ellos querían. De acuerdo. Entonces, ¿a dónde estamos?
¿Quiénes son? Están identificados, está más que claro. Ahora tenemos que comprobarlo. Y la Fiscalía General del Estado, la señora fiscal es la que juega aquí un papel preponderante. Otra cosa. Usted dijo recién, me parece muy mal que el presidente de la Asamblea Nacional genere noticias falsas con propósitos protervos, porque usted lo pusieron en una lista de 60 asambleístas procesados sin que usted esté procesado, la recogió, la posta en principio y rectificó después cuando usted les demostró que no tenía ningún proceso en marcha. Y añade, con ignorancia supina, y que adicionalmente los difunda con el fin de escandalizar y engañar a la prensa nacional. ¿Qué va a hacer usted con ese presidente de la Asamblea? Ese presidente yo lo he calificado como el peor presidente de la Asamblea de la historia. Con eso le digo bastante, Carlos. Ha tenido juicios políticos represados. Luego de 7 meses desempolva el juicio a la ministra Romo. ¿Por qué no lo cambian estos últimos 9 meses? Yo creo que ese es un tema que la mayoría de la Asamblea debe decirlo, pero ahí viene un problema, Carlos. Se lo digo en serio. ¿Cuántos asambleístas han estado metidos en este tema de la corrupción? Si no han pasado las leyes económicas, ¿quién apoya al señor presidente de la Asamblea? Lo apoya el bloque de gobierno, que son los que hacen mayoría con otros bloques. ¿A cambio de qué? A cambio de todo esto que hemos visto. Reparto de hospitales, ¿qué hacemos entonces con lo que resta de la Asamblea, en que puede reparar mucho el daño que ha hecho o puede rematar lo que ha hecho mal? Yo pienso que si el señor Litardo tiene un poco de buena voluntad, conciencia con los conciudadanos, debe de comenzar a darle paso primero a los juicios políticos que están pendientes. Tenemos que traer al Pleno a la señora Romo, como ya lo hizo, pero sobre todo tenemos que traer al Pleno a quien le ha hecho el mayor daño al país, que ese es el ministro de Finanzas. Y no hay que tocarlo porque están negociando la deuda externa. Ayer consiguió otro tramo de 840 millones de dólares. Y dale ustedes con el ministro de Finanzas. El señor ministro de Finanzas, que es catalogado ahorita como intocable para que las negociaciones no se caigan, a juicio del presidente de la República, que es el que dice esto, el señor presidente de la Asamblea lo único que hace es repetir lo que dice el presidente. Yo lo he calificado esta última negociación como mediocre, ¿no? Y lo vengo diciendo públicamente. ¿No le parece que en total nos han ahorrado, como dice, 4.000 millones de dólares que deberíamos pagar el año pasado? Dicen 1.500, Carlos, dicen 1.500, cuando podíamos haber ahorrado entre 8 y 10.000 millones de dólares. Mire, la actuación del ministro, que ahora lo califican y le dan titulitos y le hacen certificados que se firman entre ellos, pues el uno le firma al otro y se cruzan los certificados de reconocimiento por las gestiones buenas. Vienen dados más o menos como que si usted estuviera orgulloso de que su hija pasara de año en supletorio. Entonces es una actuación mediocre. Y el presidente de la República tiene que estar consciente que la actuación del señor ministro de Finanzas en toda su carrera como ministro de Finanzas ha sido nefasta para el país. El país ha perdido, y ahí es donde yo hago hincapié, hemos perdido miles de millones de dólares. ¿Sirve de algo cambiarlo ahora? ¿Serviría? Para mí sí, siempre sirve de cambiarlo de algo. Siempre, porque el gobierno todavía tiene 8 meses de gobierno que tiene que ejecutar muchas políticas económicas que las puede hacer para dejarle al nuevo gobierno, al gobierno que van a elegir los ecuatorianos, dejarle un camino, dejarle un gobierno estable, dejarle un país que al menos tenga la situación clara para poder en el próximo gobierno tomar las medidas económicas necesarias y poder salir adelante y darle bienestar al pueblo, Carlos. Yolanda Torres tiene otras inquietudes para Vicente Almeida, diputado era en otros tiempos, legislador, en todo caso sí, del PSC Madera de Guerrero. Prosigue, Yolanda. Efectivamente, Carlos, aunque ustedes han cubierto bastante material. Asambleísta, un gusto hablar con usted. ¿Cómo evalúa la reconfiguración de la Comisión Fiscalización? Yolanda, buenos días. Mire, esta comisión de fiscalización era necesaria volverla a replantear en el seno de la Asamblea Nacional. Los bloques lo hemos venido discutiendo a través de algunas largas jornadas para tratar de elegir o tratar de cambiar y dar una imagen al país que sea mejor para esto. Sin embargo, hay ciertos asambleístas que han sido propuestos por los bloques y han sido electos, que están también inmiscuidos en estos casos mencionados por el señor Mendoza de reparto de coimas, de reparto de instituciones. Sin embargo, yo confío que este nuevo presidente, el asambleísta Peña, pueda de una u otra forma guiar a esta comisión de fiscalización hacia una etapa más clara, más
que sea de mejor llevar a los delincuentes a lo que tenga que acusar y poderlos castigar como debe de hacer. Sin embargo, Germán Rodas, de la Comisión Nacional Anticorrupción, cuestiona muchísimo pues de esta reconfiguración, debido a que hay personas que él considera que han estado vinculados con actos de corrupción. Por un lado, personas de la bancada de Eliseo Azuero, y por otro lado, exministros de Correa. O sea, ¿cómo podemos nosotros depurar una comisión y dejar, por lo menos según las palabras de Germán Rodas, dejar todavía personas que están siendo cuestionadas por sus participaciones anteriores? Estoy de acuerdo, Yolanda, indudablemente es así, pero también en el seno de la Asamblea Nacional es con lo que contamos, es lo que tenemos. Y hemos estado si largas tenemos jornadas. limones, hagamos limonada. O sea, usted no está de alguna manera justificando ese 2 o 3% de credibilidad, legitimidad que tiene la Asamblea. Yo no puedo irme en contra de la realidad. La Asamblea está muy desprestigiada. Esta es una de las asambleas que ha sido calificada como la peor asamblea de la historia. Sin embargo, tengo que decirle también que en el caso de la Comisión de Fiscalización que usted me pregunta, fue largamente discutida por todos los bloques y fue un consenso. Eso es lo que tenemos y tenemos que tratar de confiar en lo que tenemos. ¿Pero confía? Bueno, se ha cambiado a la Comisión de Fiscalización justamente para ver si hay mejores resultados. Esperemos. Vamos a ver cuáles son los pasos que empiezan a dar, cuáles son los resultados que comenzamos a tener y veremos si las cosas han mejorado o no, Yolanda. ¿No será por eso que la ministra María Paula Romo pone el pecho y dice enjuicien? Ella misma lo solicita porque saben que no tienen la cara, no tienen la legitimidad, la credibilidad como para hacerle a eso un juicio político. Hay quienes sostienen que un juicio político de esta asamblea viene a ser, si es que sale en su contra, viene a ser más bien una presea a su favor. Yo no creo que en las actuales circunstancias los señores miembros de la Comisión de Fiscalización electos se vayan a correr el riesgo de ser sentenciados por el pueblo ecuatoriano, por la ciudadanía, y no traer a la ministra Romo al Pleno de la Asamblea Nacional que venga a responder por las diferentes barbaridades que se vienen suscitando en el país y que venimos viendo. Hay muchas dudas, hay muchas preguntas que contestar y hay muchas cosas que transparentar. Entonces, esa es una de las primeras actuaciones que la Comisión de Fiscalización tiene que comenzar a darle ímpetu, a darle un camino, so pena de que sea por la ciudadanía juzgada severamente. ¿Cuáles son las mínimas condiciones, usted que va a la reelección, cuáles son las mínimas condiciones que usted ve para tener una asamblea con probidad en el siguiente periodo? ¿Por qué está usted volviendo a correr después de la experiencia que tuvo con esta asamblea? Mire, Yolanda, yo vengo diciendo que la única forma de solucionar las cosas es que el pueblo ecuatoriano pueda elegir adecuadamente a sus gobernantes, que los asambleístas, las personas que vienen a dirigir las diferentes instituciones, sean electas de una mejor forma, que el pueblo pueda tener personas probas que defiendan sus intereses y que traiga un mejor bienestar. ¿Por qué voy yo? No lo ha hecho, asambleísta, bueno, esa no es nuestra historia. Esa es la historia del Ecuador, pero nunca hay que perder la esperanza, Yolanda. Lo otro es abandonar el barco, y eso no lo vamos a permitir nunca. Más bien, para eso estamos aquí. Para mí sería, perdóneme que le interrumpa, para mí sería muy fácil no estar y no optar por la reelección y estar cómodamente en mi casa, pero hay que pelearla. Hay que seguir, hay que luchar por este país. Este país no es de abandonarlo, este país hay que estar ahí, adelante. Y ojo, siendo criticado, siendo muchas veces injustamente juzgado, pero ahí estamos. Y eso es lo que hay que hacer. Y el pueblo ecuatoriano tiene que seguir adelante. No hay que darle mejores opciones al pueblo ecuatoriano, más bien desde los partidos políticos, desde la responsabilidad de los partidos. Indudablemente, esa es la responsabilidad de todas las organizaciones políticas. Hay que tener responsabilidad también en saber elegir a las personas que van a hacer propuestas como candidatos. Estoy de acuerdo con usted, Yolanda.
¿Qué es más importante ver en un candidato, su honestidad o su currículum y su formación? Yo creo que todo. Yo creo que es un juego de cosas. Hay que ver la capacidad, hay que ver la honestidad, hay que saber cuál es la predisposición también que tiene de ir a cumplir con un objetivo y cuáles son sus metas. Eso es importante, Yolanda. En su lista, la lista que le acompaña y todas las listas del Partido Social Cristiano, usted puede dar fe de que eso está sucediendo y es lo que están presentando al país. En la mayoría de las listas social cristianas sí, por supuesto, que pueden haber uno u otro error o que puede haber, todos podemos cometerlos, pero sí, yo pienso que el partido ha hecho una verdadera selección de candidatos con posibilidades que pueden llegar a obtener el beneficio del voto del pueblo ecuatoriano. ¿Y ese tipo de errores por qué se cometen? ¿Por compromisos? No, son errores, Yolanda, son errores que cometen en todas partes. Aquí en su canal de televisión donde usted labora también deben de haber personas mejores y personas peores. Son cosas que pasan, que son del juego diario, así es la vida. Bueno, este es un equipo de primera, mi querido asambleísta. No lo dudo. Me gusta haber hablado con usted. Vamos con Carlos nuevamente. Qué deliciosa conversación. Gracias, Vicente Almeida. Es un equipo de primera y es un equipo que comete errores todos los días, empezando por la cabeza, que soy yo. Vicente Almeida es graduado de la Universidad Católica de Guayaquil, licenciado en Ciencias Sociales, Políticas y Leyes. En la Universidad de Mississippi, Estados Unidos, en cambio, obtuvo una licenciatura en Administración de Empresas Agrícolas, certificación de corretaje en manejo de granos y materias primas internacionales. Un gran empresario privado y ha hecho una notable legislatura. Ojalá la supere en el próximo periodo y me place decirlo. Muchas gracias. Sí,